¿Qué es personalidad? Primero, la palabra personalidad proviene del griego prosopón, que significa la máscara teatral. La personalidad es un conjunto de rasgos, patrones, de sentimientos, pensamientos y comportamientos que son únicos de cada ser humano. Está conformada por un componente biológico, que es el temperamento, y un componente social, que es el carácter. En esta influye el contexto social y familiar. El temperamento es una tendencia propia del ser humano. Su origen está en la herencia biológica y es innata. Por otro lado, el carácter abarca un conjunto de rasgos que una persona adquiere por medio del aprendizaje y se origina en la interacción con el entorno. Además, la personalidad abarca 4 dimensiones o áreas: cognitiva, emocional, social y biológica. Asimismo, existen numerosas teorías y enfoques en la psicología que intentan explicar y estudiar la personalidad, y una de ellas vendría a ser la teoría psicoanalítica. A continuación se presentará el análisis de personalidad de Adolf Hitler, realizado en base a las diferentes teorías de la personalidad. Biografía de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Austria, Hungría. Fue líder del movimiento nazi y acabó convirtiéndose en el dictador de Alemania. Hijo de un aduanero austriaco, Alois Hitler, y su madre Clara. Su infancia transcurrió en Linz y su juventud en Viena. La formación de Adolfo Hitler fue escasa y autodidacta, pues apenas recibió educación. Adolfo Hitler fue el líder indiscutido del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, conocido como nazi desde 1921. En 1923 fue detenido y encarcelado por intentar derrocar el gobierno alemán. Su juicio lo volvió famoso y lo consiguió seguidores. Se cree que los aspectos biológicos hereditarios y genéticos pueden influir en la personalidad de una persona. Por ejemplo, ciertos estudios sugieren que la genética puede tener cierta predisposición hacia ciertos rasgos de la personalidad, como la extraversión o el neuroticismo. En cuanto a los aspectos biológicos y hereditarios de Hitler, se sabe que tuvo antecedentes familiares de enfermedades mentales, como la esquizofrenia, y algunos expertos sugieren que esto podría haber influido en su desarrollo y personalidad. También se sabe que Hitler heredó ciertos rasgos de personalidad de sus padres, como su autoritarismo y su necesidad de control. Además, su biografía sugiere que Hitler experimentó traumas significativos en su infancia y juventud, lo que pudo haber contribuido a su personalidad disfuncional. Por ejemplo, perdió a su padre a una temprana edad y tuvo una relación conflictiva con su madre. También se cree que su experiencia en la Primera Guerra Mundial, donde sufrió heridas y estuvo expuesto a gas tóxico, puede haber contribuido a su trastorno mental. Algunos expertos sugieren que Hitler tenía un temperamento colérico, es decir, una tendencia a ser expresivo, irritable y agresivo. También se ha dicho que tenía un carácter dominante, autoritario y narcisista, con una gran necesidad de control y poder. Se cree que estos rasgos de personalidad fueron influenciados por diversos factores, incluyendo su biografía, su entorno social y su educación, entre otros. Por ejemplo, se sabe que Hitler fue rechazado 2 veces de la Academia de Bellas Artes de Viena, por lo que puede haber generado sentimiento y una sensación de fracaso que influyó en su personalidad y comportamiento posterior. Además, se cree que las experiencias tempranas de vida, como la educación y el entorno social, pueden interactuar con los aspectos biológicos y hereditarios para moldear la personalidad de una persona. Ahora veamos un análisis de la personalidad de Hitler desde la perspectiva de Sigmund Freud. Freud nos menciona 3 niveles de la mente. En el caso de Hitler, el nivel inconsciente se veía reflejado en sus sueños, ya que se tiene conocimiento que Adolf Hitler era un niño atormentado por sus sueños, en los que lo perseguían monstruos malignos que lo castigaban y caían a abismos profundos. Estas pesadillas le hacían pensar incluso en su deseo de morir y hacía que tuviera conductas inapropiadas en un niño de su edad. Esto puede haberse provocado por los diversos maltratos que sufría constantemente por parte de su padre. Freud también nos habla del superyo,
que es una parte importante de la personalidad humana y juega un papel clave en la regulación del comportamiento humano en relación con las normas y valores sociales. También se cree que en la etapa fálica es crucial para la formación del superyo y su influencia en la conducta humana, ya que representa un periodo de intenso conflicto interno en el que se establecen las normas y valores que el niño internaliza como parte de su personalidad en un futuro. Hitler mostró un superyo débil o inexistente y se dio lugar a un comportamiento impulsivo y negligente, tales como los grandes crímenes que cometió. Continuamos con un análisis desde la perspectiva de Carl Jung. Él nos hace mención acerca de los arquetipos. Según esta teoría, se podría ubicar a Hitler en el arquetipo de gobernante. Esto debido a que por sus actos se vio que le encantaba tener el control. Tenía la visión de que lo que hacía era lo que funcionaría para llevar a cabo una determinada situación. Y tenía una alta frustración hacia las personas que no compartían sus ideas o hacia quienes iban en contra de lo que él considerase perfecto. Según su teoría del inconsciente individual, Hitler reprimió muchas experiencias desde niño, tales como los maltratos y el abandono de su padre. Esto pudo dejar huellas que lo marcarían de por vida. Jung nos menciona 8 tipos de personalidad. Hitler podría encajar en la descripción del tipo intuitivo extrovertido, debido a que tiene tendencia a emprender todo tipo de proyectos y aventuras de duración media a larga, y su interés en algo estará puesto hasta que lo consiga. Además de que tiene su moral propia, que es la fidelidad a su intuición y el sometimiento voluntario a su fuerza. Esto es evidenciado con su gran capacidad de manipulación. Es escasa su consideración por lo que refiere al bienestar de los que le rodean. Solo piensa en él. Ahora hablaremos sobre la personalidad de Hitler según el enfoque de Alfred Adler. Hitler tenía un sentimiento de inferioridad debido a todas las dificultades que pasó durante su vida, como por ejemplo cuando fue rechazado de la escuela de arte o cuando vivió la pobreza, además del descuido, agresión y abandono de parte de su padre. Estos acontecimientos lo llevaron a buscar siempre la superioridad y por eso estuvo siempre en busca de poder y control. Ya que según Adler, cuando un niño siente este sentimiento de inferioridad es cuando los padres hay un descuido en ellos, por ejemplo, la falta de atención o cuando sufren un exceso de trato autoritario. Y ahí es cuando aparece la ley de compensación, que es el esfuerzo por compensar esta debilidad. Puede ser imaginaria o física, pero esta vez en Hitler fue imaginaria. Adler también habló sobre la importancia del sentido de comunidad y la lucha de la superioridad en la personalidad de un individuo. Según él, las personas tienen eso innato de que quieren pertenecer a una comunidad. Además, la lucha de superioridad, cuando no se la lleva bien, de una buena manera, hace que haya una ansia exagerada de poder y sentimiento de superioridad. En el caso de Hitler, es bien conocido que él creía que la raza superior era la aria y por eso promovió la exclusión y la persecución de los grupos minoritarios como los judíos, los homosexuales y los discapacitados. Esto sugiere que Hitler pudo haber sentido que pertenecía a un grupo superior y aquellos que no compartían su visión no pertenecían a su comunidad. Y finalmente, según la teoría de Adler, Hitler tuvo la personalidad controlador dominante, ya que su característica principal es que era agresivo y egoísta. Además, este político siempre quiso el poder y luchó con todas sus fuerzas hasta que lo tuvo. Y según Adler, las personas controladoras dominantes expresaban su sentido de superioridad hacia los demás. Y como Hitler tuvo una tendencia a que creía que su raza era superior y que los judíos eran inferiores, hizo que tenga mucho rencor, desconfianza, desprecio hacia ellos y hacia los demás. Y también una característica resaltante de la personalidad de Hitler es que siempre necesitaba ese control hacia los demás. Ahora hablaremos sobre la personalidad de Hitler según el enfoque de Karen Horney. Como ella tiene varios conceptos, empezaremos con la angustia básica, que es el resultado de la hostilidad y los malos tratos de los padres. En este caso, Hitler sufrió maltrato de parte de su padre, tanto físico y también como lo abandonó
hizo que se sintiera solo e indefenso en su entorno. Otro tópico también es la hostilidad básica, que es la actitud de profundo resentimiento hacia el mundo, y esto pudo llevar a tener un comportamiento agresivo y dominante. La hostilidad básica de Hitler pudo ser alimentada por su infancia difícil y también por la relación de su padre, así como también esta hostilidad lo llevó a tener una actitud agresiva que implica tener la necesidad de dominar y alejar a los demás, debido a que cuando Hitler era niño se dio cuenta que no puede expresar estos sentimientos negativos, generó una necesidad neurótica, que es predecir, controlar y sobrevivir a un mundo hostil. Debido a esto, se generan tendencias neuróticas, que son estrategias asociadas a satisfacer estas necesidades, donde Hitler pudo haber desarrollado una tendencia neurótica del poder, donde se busca controlar a los demás, que se caracteriza por la angustia de dominar a los otros, la falta de respeto hacia los demás, la adoración indiscriminada de la fuerza, el desdén por la debilidad, que son características de ese tipo de personalidad. Finalmente, la personalidad que según Horney pudo tener Hitler es el tipo agresivo, que suelen ser dominantes y hostiles, y buscan siempre imponer su voluntad hacia los demás. También pueden ser críticas y despectivas. Hitler se caracterizaba por ser agresivo y era conocido por ser extremadamente dominante y exigente, y siempre buscaba suponer sus ideas, y sin ceder a las opiniones de los demás. Era crítico o despectivo con aquellos que no compartían su visión del mundo. Como conclusión, podemos decir que el motivo central de la vida de Hitler y en la vida de las masas que lo siguieron era el miedo. Hitler estaba evidentemente y desde muy joven bajo la presión de la angustia y nunca pudo expulsarlo. La personalidad es dinámica y puede cambiar a lo largo del tiempo por medio de las experiencias y el crecimiento personal. Existen teorías y enfoques en la psicología que intentan explicarla y estudiarla. Estos enfoques ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo se forma y se desarrolla la personalidad y cómo ésta afecta el comportamiento y la forma en que una persona se relaciona consigo misma y con los demás. La personalidad es un factor altamente influyente en la vida del ser humano y puede establecer múltiples factores que afecten el comportamiento y la forma en que expresamos nuestros pensamientos. La personalidad es una combinación de lo hereditario y lo ambiental a lo largo del tiempo y el espacio, que dan origen y determinan nuestra forma de ser. Mis conclusiones personales es que con las diferentes teorías de cada referente que tocamos esta unidad, pudimos entender más la personalidad de este político tan controversial como es Hitler, y pudimos entender que según los enfoques de cada referente, más a fondo la razón de su conducta y por qué su personalidad y su comportamiento se forjaron de cierta manera. Asimismo, también pudimos comprender cómo es que su infancia determina ciertas actitudes resultantes de su adultez. En la primera unidad vimos diversas teorías que intentan explicar cómo se desarrolla la personalidad y qué factores influyen. La personalidad de Hitler fue influenciada por una combinación de factores biológicos, hereditarios y genéticos. Se sugirió que su temperamento y comportamiento pudieran haber sido influenciados por trastornos neurológicos, así como por ciertos rasgos de su personalidad heredados de sus padres. En general, se cree que la personalidad de Hitler fue moldeada por una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales.